Continuamos con el ejercicio 43. El ejercicio 43 habla de una piscina circular. En este ejercicio hay normalmente una duda con esta palabra, que es una verja. Una verja es un enmayado. Al final de cuentas, aquí lo importante es que en el ejercicio 43 se habla que se instala un enmayado, así como lo estoy indicando en la figura, alrededor de una piscina circular. Vamos a suponer que el círculo más pequeño es la piscina circular de 10 pies de diámetro. Aquí estamos observando que hay un diámetro de 10 pies. No se indica pies, pero es la longitud que se nos está indicando. Hacia afuera de esta piscina, tomando una distancia siempre igual de 7 pies, se instala esta verja, este enmayado. Aquí lo importante es saber que se genera un círculo afuera de otro círculo. Y este círculo más grande, nos preguntan cuál es la longitud en pies de esta verja, o en este caso pues de este enmayado, qué tan largo es. A final de cuentas lo que nos están pidiendo es el perímetro de esta circunferencia más grande. Si el círculo interior tiene un diámetro de 10 y hacia cada lado se instaló a 7 pies la verja, entonces quiere decir que esta verja tiene un diámetro equivalente a sumarle a 10 estos 7 pies y estos otros 7 pies, lo que nos da un total de 24 pies de diámetro. El perímetro de una circunferencia, la longitud de una circunferencia, se obtiene multiplicando el valor del diámetro, en este caso 24, por pi. Por lo tanto, la respuesta sería 24 por pi, que de una manera más simple se puede dejar como 24 pi, que es lo que está en el inciso D. Continuamos con el ejercicio 44, donde se nos indica la altura de un cilindro es 12 metros, su base tiene un diámetro de 10 metros. ¿Cuántos metros cúbicos tiene de volumen este cilindro? Hago otra vez una transformación de la información. La altura la dejo en 12 metros, pero el diámetro que se me indica de 10 metros lo transformo o obtengo de esta información el radio que mide 5 metros. ¿Por qué obtengo el radio? Porque la fórmula para calcular el volumen de un cilindro requiere el radio. Si ustedes no saben la fórmula para el volumen de un cilindro y no viene indicado en el problema, es muy probable que en el formulario inicial aparezca esta fórmula, que como ustedes pueden observar, efectivamente aquí dice que el volumen de un cilindro es pi por radio al cuadrado por altura. Por ejemplo, en el cono, si ustedes recuerdan, llegamos a ver un problema, no venía en el formulario el volumen del cono, pero se los indicaba en el problema. En teoría ustedes ya tienen que conocer todo esto, pero normalmente estos exámenes proveen la información que ustedes necesitan en formularios. Aquí reescribimos la fórmula para el volumen de un cilindro, pi por radio al cuadrado por altura. Quiere decir que el volumen sería equivalente a multiplicar pi por el radio que hace un momento establecí que era de 5 elevado al cuadrado, y posteriormente eso se multiplicará por 12, que es la altura. 5 al cuadrado es 25, 25 por 12 nos da 300, 300 se multiplicaría por el valor de pi para obtener el volumen, y volvemos a observar que no se utiliza el valor de pi, que simplemente se indica que en algún momento ese 300 se va a multiplicar por el valor de pi. Veamos ahora el ejercicio 45. En este ejercicio se nos pide encontrar el valor del ángulo X en este triángulo que estoy observando aquí, pero el ángulo X, la medida que me están dando o que me están solicitando, no es un número directo, sino una expresión. Aquí se nos indica que el valor de X puede ser 180 menos el valor del ángulo A, 180 menos B, el valor de A más B, o 180 multiplicado por el valor de A menos B. Aquí yo les recomiendo que tengan en cuenta algunas propiedades. Yo, por ejemplo, agregué la letra C. La letra C no existe en la figura. Yo la puse únicamente para establecer algunas propiedades. Por ejemplo, si sumo el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, sé que esto me tiene que dar 180 grados. Si sumo el ángulo C que está adentro del triángulo con el ángulo X que está afuera, debo de obtener 180 grados, tal como lo estoy estableciendo aquí. De alguna forma esto me puede ayudar a establecer la respuesta correcta haciendo algunas pruebas. En realidad aquí hay una propiedad con respecto a este ángulo X que nos dice que este ángulo X, conocido como ángulo externo al triángulo, un ángulo externo se entiende como el ángulo formado por la prolongación de uno de los lados del triángulo,
y el lado adyacente a este lado que prolongué, el lado que está pegado a él. Se sabe que un ángulo externo siempre equivale a la suma de los dos ángulos internos que no están pegados a él o adyacentes a él. Esta propiedad, si la conocieran, automáticamente ya nos daría a entender que el valor del ángulo X siempre va a ser lo mismo que el ángulo A más el ángulo B, que es la respuesta que está en el inciso C. Si ustedes no se saben esta propiedad, tampoco es obligatorio que la reconozcan para poder resolver el problema. Pueden hacer algunas pruebas. Por ejemplo, pueden ponerle un valor a A y a B, con eso descubrir el valor del ángulo C y automáticamente con eso lo que haga falta para 180 grados será la respuesta del ángulo X. Si yo establezco que A vale 45 y que B vale 50, puedo sumar 45 y 50 y me da 95. Entre estos dos sumaría 95. Para 180 grados, que es lo que tienen que sumar entre los tres ángulos, me harían falta 85 grados. Así que establezco que C tiene que valer 85 grados. Y si C vale 85 grados, lo que haría falta para 180 es lo que suman estos dos, es decir, 95 grados. Por lo tanto, el ángulo X efectivamente vale lo mismo que la suma de estos dos. O que puede ser una coincidencia. Bueno, pueden hacer otra prueba para estar más seguros. Y ahora poner que A vale 40, que B vale 70, como lo estoy haciendo aquí, o cualquier otro par de ángulos que se les ocurran. Si 40 y 70 lo sumamos nos da 110. Entre los dos valdrían 110. Para 180 nos harían falta 70 grados y eso tendría que ser el valor del ángulo C. Si esto valiera 70, entre este y este sabemos que también tienen que sumar 180 grados. Si este vale 70, harían falta 110 grados aquí, que nuevamente es lo mismo que estos dos y siempre será lo mismo este que la suma de estos dos. Por lo tanto, la respuesta, como dijimos, es el inciso C. Continuamos con el ejercicio 46. Este ejercicio, por cierto, en la guía tiene una respuesta de forma incorrecta. Es importante que ustedes, si resuelven bien un ejercicio, creen que lo resolvieron bien, no crean que porque su respuesta es diferente a la que aparece como respuesta correcta en la guía, necesariamente ustedes están mal. Sí será bueno indagar un poco más en el problema, pero probablemente en algunas guías siguientes ustedes puedan tener algunas situaciones como estas donde la respuesta correcta no es la que está en la guía. En una tienda se le aplicó un descuento de 40% al precio de un artículo, un precio P de un artículo. En otra tienda se le aplicó un 50% de descuento al precio Q del mismo artículo. En ambas tiendas el precio final luego de aplicar el descuento fue de 18 pesos. ¿Cuál es la diferencia en dólares? Muy bien, aquí la diferencia o el precio final fue de 18 dólares. ¿Cuál es la diferencia en dólares entre los precios P y Q? Bueno, lo primero que hay que tomar en cuenta aquí es que a ambos artículos, más bien al mismo artículo, pero en tiendas diferentes, se les aplicó un descuento diferente. A uno se le aplicó un descuento de 40% y el precio quedó en 18. A otro se le aplicó el 50% y el precio final también quedó en 18 dólares. Aquí lo estamos estableciendo. El artículo de precio P, pues originalmente no sabemos cuánto valía, pero cuando se le aplica un 40% de descuento, es decir, ya no va a quedar el valor en 100%. El precio original era el 100%. Después de aplicarle 40%, queda nada más 60% del valor que se tenía y eso equivale a 18 dólares. La pregunta es cuánto tendría que haber valido originalmente y, o sea, nuestra pregunta es cuál es el 100% o qué cantidad corresponde al 100%. Podemos obtener el valor del 100% mediante el procedimiento de regla de 3 directa que incluye en este caso multiplicar 18 por 100 y lo que resulte dividirlo entre 60. 18 por 100 entre 60 nos da 30. Quiere decir que este precio del artículo P era de 30 dólares, se le aplica 40% de descuento y queda en 18. El otro artículo es más fácil de analizar. Se le aplicó un 50%, el valor final que se obtuvo fue de 18 dólares. Este es bastante simple, si se le aplicó el 50% quiere decir que se redujo a la mitad su valor,
por lo tanto el precio original tendría que ser lo doble de estos $18, o sea, $36. Si a 36 le aplicamos un 50% de descuento, obviamente nos va a quedar $18. La diferencia en dólares sería la diferencia entre 36 y 30, que nos da como respuesta 6, que es lo que ya habíamos establecido desde un inicio. Continuamos con el ejercicio 47, que nos dice un número de 5 dígitos que es 14K75 es divisible por 3. ¿Cuál es un posible valor de K? Ustedes podrían irle poniendo cualquier valor acá hasta encontrar los números que al dividirse entre 3 nos dieran algo exacto. Pero tenemos una regla. Para que un número sea divisible entre 3, si sumas los dígitos que componen a esta cantidad, te tiene que dar como resultado un múltiplo del 3. Los múltiplos del 3 son bastante fáciles de recordar. Si tú tienes 14K75, quiere decir que si esto fuera un múltiplo del 3, al sumar el 1, el 4, la letra K, el número 7 y el 5, tienes que obtener un múltiplo del 3. Podemos sumar los números conocidos. 1 más 4 nos da 5, más 7 nos da 12, más 5 nos da 17. Y a 17 nos faltaría sumarle el número K. 17 más ese número K nos tiene que dar un múltiplo del 3. ¿Qué posibilidades tenemos? Bueno, podemos sumarle un 1. Si a 17 le sumamos un 1, nos da 18, que es un múltiplo del 3. Quiere decir que la K puede valer 1. Pero si no queremos utilizar el 18 como múltiplo del 3, podríamos obtener el siguiente múltiplo del 3, que es el 21. Para obtener 21, 17 le podríamos sumar 4 y nos daría este 21, que es el siguiente múltiplo del 3. O le podríamos sumar 7 para que con este 17 nos dé 24, que es otro múltiplo del 3. Ya no podemos obtener 27 porque para obtener 27 habría que sumar 10 y estamos buscando un dígito. Entonces no podríamos agregar el 10 porque el 10 está compuesto ya de 2 dígitos. Nuestras posibilidades son que ese número K sea 1, 4 o 7. Hay que recordar que en estos ejercicios puede haber más de una respuesta correcta, pero solo se indica una de las 3 o 4 o 5 o las que existan. Cualquiera de las que registremos mientras sea de las correctas nos van a calificarla de forma correcta. Continuamos con el ejercicio 48. Nos pregunta, al lanzar dos dados, ¿cuál es la probabilidad de que sus dos caras sumen 5 puntos? Para ello es importante saber que cuando nos pidan una probabilidad y es un juego de azar el que se nos está indicando, como es el lanzamiento de dos dados, lo primero que debo de tener en cuenta es cuántos posibles resultados hay al lanzar dos dados. Es muy importante familiarizarnos con los espacios muestrales. Un espacio muestral es todos los posibles resultados que puede tener un experimento como este de lanzar dos dados. Les voy a mostrar el espacio muestral de dos dados. Aquí no nos vamos a detener a detallarlo mucho, pero son todas las posibles combinaciones que se pueden dar. Por ejemplo, que caiga 1 y 1, 2 y 2, 3 y 1, 4 y 1. Bueno, aquí ustedes tendrán la posibilidad de pausar el video y analizar todas las combinaciones que se pueden dar. Lo importante es observar que son 36 posibles resultados los que se pueden obtener cuando se lanzan dos dados. De esos 36, habría que establecer cuántos de esos 36 posibles resultados tienen dos caras que sumen 5 puntos. Y aquí tenemos esas combinaciones. Podría ser que caiga en la primera cara 2 y en la segunda 3, o sea, en el primer dado 2 y en el segundo 3, o que salga 3 y 2, o que salga 1 y 4, o que salga 4 y 1. Una duda muy común aquí es si no son el mismo fenómeno este y este porque tienen las mismas caras. La respuesta es no. Aunque tienen las mismas caras, representan diferentes situaciones. No es lo mismo que en el primer dado caiga 2 y en el segundo 3, a que en el primer dado caiga 3 y en el segundo 2. Sí suman lo mismo, sí son las mismas caras, pero son diferentes posibles resultados. Por lo tanto, la respuesta que buscamos es 4/36avos, porque eran 36 posibles resultados, o simplificado 1/9. No es mejor respuesta 1/9, no es que te vayan a dar más puntos porque simplificaste la respuesta. Aquí lo importante es que la respuesta que tú elijas se pueda indicar correctamente en el espacio que tienes. Recuerden que el espacio que tenemos para esta sección
tiene 4 casillas, 4 elementos son los que puedes indicar. Aquí de hecho cabe 4/36, porque el 4 sería un espacio, la diagonal 2, el 3 y el 6 los otros dos, o sea, sí cabe. No es obligatorio simplificar, solamente que no cumpliera la respuesta inicial, ahí sí forzosamente tendríamos que simplificar. Vamos a ver el ejercicio 29, bastante simple porque nos están preguntando un dato estadístico que es muy fácil de obtener. La moda de un conjunto de datos. La moda de un conjunto de datos se entiende como el dato que más se repite de ese conjunto de datos. En esto es bastante simple la respuesta porque vemos que el dato que más se repite es el número 3. Hay un menos 3 por ahí, eso no cuenta, pero tampoco nos altera la respuesta si lo hubiéramos considerado. Que aquí lo correcto es decir que la moda es 3, puesto que es el único dato que se repite. De hecho, no hay ningún dato que se repita más que el número 3. La moda aquí entonces sería 3. Continuamos con el ejercicio 50. Es un problema que va a requerir el planteamiento de un sistema de ecuaciones. Un momento lo vamos a detallar. Dice así: 4 pedazos de pizza y 2 refrescos cuestan 7.90. Voy a ir transformando el enunciado a una expresión algebraica. 4 pedazos de pizza se puede entender como 4p más 2r, que representa 2 refrescos. El valor de estas cosas equivale a 7.90. 2 refrescos cuestan 15 centavos más que un pedazo de pizza. Bueno, hay que observar que el primer dato viene como en dólares y el siguiente dato que nos dan está en centavos. En este caso habría que poner en lugar de 15 centavos 0.15. Es muy importante establecer todo en el mismo tipo de unidades, o bien transformar esto a 790 centavos. Por ahora lo vamos a dejar en dólares. 2 refrescos cuestan 15 centavos más que una pizza. Aquí está un pedazo de pizza más 15 centavos es equivalente a 2 refrescos. Si observan, marqué 2r que aparecía en la primera ecuación y 2r que aparecía en la segunda ecuación porque es la misma expresión. Y esto me va a llevar a que la mejor forma de resolver este ejercicio sea la sustitución. Si yo quito este 2r de aquí y en su lugar pongo a lo que equivale 2r de acuerdo a la segunda ecuación me dice que 2r equivale a p más 0.15. Yo puedo cambiar este 2r por p más 0.15. Me quedaría entonces 4p más, ya no 2r, sino p más 0.15, que es lo que puse aquí, tiene que ser igual a 7.90. Puedo juntar esta 4p y este 1p, que me daría 5p. De una vez puedo pasar el punto 15 hacia el otro lado. Me quedaría 7.90 menos 0.15. 5p es igual a 7.75. Como yo quiero saber el valor de una p, no de 5 pedazos, los 5 pedazos de pizza, quito este 5, lo paso dividiendo el 7.75 y al dividir 7.75 entre 5 obtengo 1.55. El pedazo de pizza cuesta 1.55. No hay necesidad de sacar el refresco porque no nos lo están preguntando. Entonces, para no perder tiempo, nos vamos a quedar hasta ahí en la resolución. El ejercicio número 51 nos solicita calcular la pendiente de una ecuación, la pendiente de una recta, que su ecuación es 9x menos 3y igual a 12. Una forma muy simple de obtener la pendiente en una ecuación es que la ecuación se parezca a esta forma general. La forma general de una ecuación se establece como que y es igual a un número multiplicando a la x más otro número. El número que multiplica a la x cuando la ecuación está en esta forma se le conoce como pendiente. El número que está después de la x, si es que existe, se le conoce como ordenada al origen. Si no existiera, más bien si no se viera, se indica que es 0, aunque también es un valor válido para la ordenada al origen. Entonces vamos a transformar esta ecuación a este formato que tenemos aquí. ¿Cómo la transformamos? Pues vamos a hacer un despeje de la letra y. Aquí está mi ecuación, 9x menos 3y igual a 12. Lo primero que haría sería pasar este 9x hacia el otro lado como menos 9x, de acuerdo a los procedimientos de despeje. Me quedaría menos 3y es igual a 12 menos 9x.
Posteriormente, para que me quede sola la letra Y, quito este menos 3 que se está multiplicando con la Y y lo paso dividiendo a todo lo que quedó en el otro lado, que en este caso es 12 menos 9x sobre menos 3. Por último, pues esto requiere que la X aparezca con un solo número en su lado izquierdo, entonces no me sirve esta forma que tengo aquí. Voy a aplicar la propiedad distributiva de la división, que me dice que si tengo varias cosas dividiéndose entre una sola, puedo hacer la división de cada elemento entre este elemento solo. Es decir, puedo dividir 12 entre menos 3, que me da como resultado menos 4. Puedo dividir menos 9x entre menos 3, que me da como resultado más 3x. Si reacomodo esta ecuación, puedo poner el 3x al inicio y el menos 4 al final, no pasa nada, ahí no se tienen que cambiar los signos porque el reacomodo es en el mismo lado de la ecuación y me quedaría y igual a 3x menos 4. Solamente para que se parezca completamente a esta forma general y no tenga ningún problema en identificar el valor que conocemos como pendiente, que siempre es el número que aparece a la izquierda de la letra X, y en este caso vale 3. Mi pendiente vale 3. Esa es la respuesta del ejercicio 51. El ejercicio 52 requiere de un trabajo de potencias. Vamos a ponerlo lo más claro que se pueda. Se nos indica que 4 a la n, por 8 a la n equivale a 2 a la 10 y se nos pide el valor de n, es decir, el valor que hace cierto que esto sea igual a esto de aquí. Para esto me voy a apoyar de muchas propiedades de las potencias. Antes de aplicar las propiedades de las potencias, aunque no esté muy familiarizado con este tipo de ejercicios, la forma más simple de resolver esto sería que todo lo que estuviera en la izquierda y en la derecha, si es un problema de potencias, se resuelva más fácilmente si todas las potencias tienen el mismo elemento base. Aquí la base es 2, aquí la base es 8, aquí la base es 4. Pero el 4 y el 8 son elementos que se pueden obtener de elevar el 2 a ciertas potencias. Por ejemplo, 4 es lo mismo que 2 al cuadrado. Entonces yo puedo cambiar 4 a la n por 2 al cuadrado a su vez elevado al exponente n. 8 es lo mismo que 2 a la 3. Si multiplicamos 2 por 2 por 2, que equivale a 2 a la 3, nos da como resultado 8. Entonces yo puedo poner 2 a la 3 elevado a la n. Y 2 a la 10 lo dejo como estaba. De aquí aplico la primera propiedad de potencias que se nos permite, que es una potencia elevada a otro exponente equivale a la misma base que teníamos y la multiplicación del exponente interior por el exterior. 2 por n, que nos da como resultado 2n. Aplicando la misma propiedad de aquí me quedaría 2 a la 3n. Y 2 a la 10 lo dejo igual en el lado derecho. Aplico la siguiente propiedad de los exponentes, que me dice que cuando multiplico dos potencias que tienen la misma base como lo que me quedó en el lado izquierdo, el resultado de eso es la misma base que tenía sumando los exponentes de esas dos potencias. En este caso 2 a la n más 2n más 3n se pueden transformar o se van a transformar en 5n. Y esto ya me queda de una forma muy simple al final. 2 a la 5n es lo mismo que 2 a la 10. Y el número n que yo estoy buscando es el que va a hacer cierta esta igualdad. Obviamente aquí observamos que el número n tendría que valer 2 para que este 2 al multiplicarse por 5 me dé el mismo exponente que veo acá, que en este caso es un 10. 5n tiene que ser igual a 10, por consecuencia la n tiene que valer 2. Esa sería la respuesta del ejercicio 52. Vamos a ver el ejercicio 53. Nos muestra una figura que entre todo lo que tiene de líneas forma un triángulo. De esta figura se nos indica que el lado AC, que marqué de color azul, debe ser igual al lado BC, que marqué de color rosa. Les pongo estas líneas que indican una misma medida. Este lado tiene que medir lo mismo que este, según lo que nos dice el problema. Y en este triángulo entonces establecemos la propiedad de que es isósceles. Y en un triángulo isósceles, además de dos lados iguales, hay dos ángulos iguales. Los ángulos iguales son los que están enfrente de los lados que son iguales. E incluso aquí puse como referencia el mismo color que la línea.
La línea de color rosa tiene enfrente este ángulo de color rosa que tiene que medir lo mismo que el ángulo de color azul porque está enfrente de esta línea de color azul que mide lo mismo que esta. Ya bastaría entonces saber cuánto vale este ángulo de aquí para encontrar el valor del ángulo X que se nos está indicando, lo cual es bastante simple porque observamos que este ángulo de color azul está enfrente de este ángulo de 70 grados en dos rectas que se cruzan. Estos ángulos son conocidos como opuestos por el vértice, tienen la misma medida, este y este miden lo mismo, por lo tanto si este mide 70, este mide 70. Y por la propiedad que acabamos de mencionar, si este mide 70, también este de acá tendría que medir 70 grados, que es lo que nos están preguntando en este ejercicio 53. El ejercicio 54 nuevamente es capcioso, hay que tener mucho cuidado con este tipo de figuras porque luego andamos haciendo procedimientos que son muy complicados y no se requieren. En la figura anterior se muestra un cuadrado y un paralelogramo, se refiere a esta parte sombreada, y nos dice que los vértices de este paralelogramo son el centro del cuadrado, aquí vemos que esto es el centro del cuadrado, los puntos medios de dos lados del cuadrado, que en este caso el punto A y el punto B serían los puntos medios de los lados de este cuadrado, y un vértice de este, como lo estamos observando. El área del paralelogramo es de 5 centímetros cuadrados. Podemos establecer que este lado y este lado son iguales. Como es un paralelogramo, también este lado y este lado tienen que medir lo mismo, y claramente esta línea, que yo marco no existía en la figura, pues es el mismo valor para los dos triángulos. Esta línea es la altura del paralelogramo. De esta forma establecemos que este triángulo y este son de la misma medida. Nuevamente podemos establecer, como lo hicimos en un ejemplo anterior, que este pedazo del paralelogramo, si lo cortara y lo acomodara aquí, completaría este espacio que en este momento no está sombreado, es decir, esto ya no existiría, y entre este pedazo y este observamos que se forma una cuarta parte del cuadrado. Este paralelogramo tenía un área de 5 centímetros cuadrados, quiere decir que una cuarta parte del cuadrado mide 5 centímetros cuadrados. Por eso multiplico esto por 4 para saber el área total de este cuadrado más grande, que es lo que nos están pidiendo, que es 20 centímetros cuadrados. Simplemente hay que indicar 20 como respuesta de este ejercicio porque lo de centímetros cuadrados no se puede indicar. Procedemos al ejercicio 55, que nos dice lo siguiente. En la figura anterior, el lado BC no nos está dando su medida, pero nos dice que es una tercera parte del lado CD. Yo inmediatamente puedo ir estableciendo la medida de BC con esta información. Si el lado CD es 6 centímetros, puedo sacar un tercio de 6 centímetros, que equivale a 2 centímetros. Si saco una tercera parte de 6 centímetros, me da 2 centímetros, ya podré calcular el volumen de la figura en centímetros cúbicos, recordando que esto es un prisma rectangular, algo que ya habíamos trabajado en este mismo examen. La fórmula para el volumen es largo por ancho por altura. El largo es 8, el ancho es 6 centímetros, la altura ya la calculamos es de 2 centímetros. 8 por 6 nos da 48, por 2 nos da 96. La respuesta de este ejercicio 55 es 96. Nos había quedado pendiente el ejercicio número 3, no lo habíamos brincado, pero lo vamos a retomar en este momento. Este ejercicio hay que poner mucha atención porque ha venido ya en los últimos exámenes problemas muy similares a él. Dice, Rosa distribuye la promoción de un producto B a cada segunda persona en la fila para entrar a un concierto. Pablo distribuye la promoción de un producto C en la misma fila a cada tercera persona. ¿Qué número ocupará en la fila la segunda persona que recibirá la promoción de ambos productos? Eso es algo muy simple, incluso con un gráfico, que sería lo más tardado que podríamos hacer, pero que no representa algo tan tardado como para hacerlo y estar completamente seguro. Por ejemplo, aquí hacemos un esquema muy sencillo. Decimos, aquí están unas personas en la fila, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, etc. La segunda persona de la fila obtiene la promoción B, cada 2 personas se obtiene la promoción B. O sea, la cuarta la obtiene, la sexta, la octava, la décima, la doceava. El producto C, cada 3 personas, si la tercera persona la obtiene, la sexta persona, la novena, la doceava. Observamos que en este esquema la sexta persona obtiene las 2 promociones.
Y de ahí la siguiente persona, que es lo que nos están preguntando, ¿cuál es la segunda persona que obtiene las dos promociones? Es la persona número 12. En este caso también pues las personas que están un poco más familiarizadas con este tipo de ejercicios conocen que lo que se nos está preguntando es el mínimo común múltiplo de 2 y de 3, pero más bien no el mínimo común múltiplo, sino el segundo común múltiplo de 2 y 3, que son las diferencias entre personas a las que se les da este producto o esta promoción B y esta promoción C. Pero le repito, hasta con un esquema no es algo muy complejo, podemos obtener sin ningún problema la respuesta que se nos está solicitando aquí.